Iniciamos la segunda ponencia, que la pronunciará don Miguel Ángel Borrego Soto, de la Universidad de Cádiz, bajo el título Alá la restituya, Jerez, ciudad andalusí. Miguel Ángel Borrego Soto, una pequeña síntesis del ponente, es jerezano, nació en nuestra ciudad, máster en Patrimonio Histórico Arqueológico, es licenciado en Filología Semítica e Hispánica por la Universidad de Granada, es miembro del Grupo de Investigación Al-Ándalus Magreb, es miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, pertenece como socio numerario a la Sociedad Española de Estudios Árabes y es redactor de la Enciclopedia Fishland, que publica la prestigiosa una academia holandesa, y de la Biblioteca de Al-Ándalus, editada por la Fundación Ibn Tufail de Estudios Árabes de Almería, de la que es colaborador científico dentro del proyecto de investigación Enciclopedia de la Cultura Andalusí, que dirige el profesor Jorge Lirola de la Universidad de Almería. Dirige al mismo tiempo la colección A de Al-Ándalus de Ediciones Presea. Y sin más, le dejo la palabra a don Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Manuel Antonio. Señora alcaldesa, señor rector, señoras y señores, mi agradecimiento al comité organizador de esta jornada, de este congreso, por estar aquí. Como jerezano me siento muy honrado de estar aquí acompañado de estos prestigiosos profesores y también muy feliz de poder hablarles a ustedes pues, de lo que voy a hablarles a continuación, que es de la ciudad de Jerez, sobre todo antes de su conquista. También me detendré brevemente al final de mi intervención en la propia conquista de Jerez. Pero antes haré una pequeña introducción, o no tan pequeña, sobre lo que fue la ciudad andalusí de Jerez, la ciudad que se perdió para el Islam. De ahí el título, Madina Sharish A'adaha Allah, que significa en las fuentes árabes, la ciudad de Jerez, Dios la restituya, se perdió para el Islam y fue incorporada a la corona de Castilla, a la corona cristiana. La intervención pues la dividiré en varios capítulos. En una primera parte haré una introducción sobre la Cora de Sidonia, es decir, la provincia donde Jerez estaba situada, la capital de Sidonia entre los siglos VIII y X, una capitalidad que también ostentó Jerez, sobre todo en el siglo X, en época califal. Hablaré también del siglo XI, de la ciudad de Jerez durante los reinos de Taifas, un periodo muy desconocido para la ciudad de Jerez. Los años de esplendor, sin duda, los años del gobierno del Imperio almohade en Jerez y para concluir, pues la conquista de Jerez, 1261-1266. Y digo bien, 1266, aunque esto puede dar lugar al debate, pero creo que Joseph O'Callaghan tuvo razón en su intuición y a través o a partir de algunas fuentes árabes creo que el año de la conquista de Jerez se puede cambiar incluso. Ya de eso hablaremos al final. Para empezar, la Cora de Sidonia. La conquista y ocupación, como ya ha dicho el profesor González Jiménez en su intervención, de Jerez por las tropas de Alfonso X provocó efectivamente la incorporación definitiva de la ciudad al dominio castellano y la aplicación y aceptación entre sus nuevos pobladores y regidores de un nuevo orden encabezado por el rey sabio, que significaba la ruptura con la época precedente. La Sharish Siduna de Al-Ándalus desapareció, así se menciona en las crónicas, y de este modo se transformó en la urbe cristiana bajo medieval que daría el relevo a la Jerez moderna y a la Jerez actual. Foto de la época de la ciudad de Jerez. Aparecen las cantigas de Santa María. Entre aquella primera y la actual, la documentación castellana, con el libro de repartimiento al frente, otorgó carta de naturaleza legal, por supuesto la de los vencedores, los cristianos, a esa clara situación de conquista de una ciudad cuyos orígenes y existencia se remontaban, no obstante, al siglo VIII. Y una imagen del libro del repartimiento, de una de sus páginas. Efectivamente, la creación de la Cora de Sidonia, a la que perteneció Jerez, se produce tras la distribución en el año 743, en pleno siglo VIII, de las tropas, o ajnad en árabe, del sirio Balj ben Bishr en 8 demarcaciones diferentes, o coras, llamadas en las fuentes árabes Kuwar Mujannada, entre ellas la de Sidonia, lugar de asentamiento del Yum de Palestina y a la que perteneció Jerez. Estos contingentes militares no permanecieron acantonados en la capital del distrito, en este caso de Sidonia,
sino que se diseminaron por los territorios de cada una de estas coras, ocupando antiguas villae romanas, visigodas, y poblaciones de origen romano o también visigodo, en las que se dedicaron a labores agrícolas y sobre todo al control militar y a la recaudación de impuestos de sus respectivas jurisdicciones. Se creó, por tanto, una red de alquerías, algunas de las cuales pasó con el tiempo a ciudad, como pudo ser el caso de la propia Jerez, sobre las que el Estado cordobés comenzó a ejercer una fiscalidad cuyo máximo desarrollo alcanzó la época califal, el siglo X. La Cora de Sidonia, según las fuentes, según por ejemplo Ibn Ghalib y Al-Himyari, tenía una superficie de 50 millas cuadradas y lindaba al norte con las Coras de Niebla, Sevilla y Morón, al este con la de Tacurunna, al sur el curso del río Barbate la separaba de la Cora de Algeciras y al oeste el océano Atlántico hacía de frontera natural. Como el resto de coras, Sidonia también se dividía en diferentes akalim, o el plural de iklim, que son distritos, unidades administrativas y fiscales que eran controladas por una población dependiente de la capital, bajo cuya autoridad se hallaban pequeños núcleos rurales o alquerías, en árabe qura, en plural, singular, qarya, debidamente fortificados o provistos de algún tipo de defensa, de hisn. El número de aldeas de la Cora de Sidonia era superior a 700, según la obra de Ibn Yusay del Zikr Bilad al-Andalus, lo que da una idea de la importancia tributaria que tuvo la Cora de Sidonia, Jerez dentro de esa Cora, frente al resto de coras del Andalus entre estos siglos VIII y X. Este es un mapa. Apareció en mi libro La capital itinerante, se lo debo a José María Gutiérrez López, que es el que lo diseñó con los enclaves más importantes, ¿no? Jerez aparece ahí a la derecha, en su sitio, Shiduna, Alcanátir, Madinat y Benasalim, Calsana, que fueron las distintas capitales a las que me voy a referir en el siguiente apartado. La capital de Sidonia. Hasta mediados del siglo IX, Shiduna, erróneamente identificada con Madinat y Benasalim, que es Medina Sidonia, era aún la ciudad principal de la Cora, condición que heredaba de Asidona, un enclave que a finales del siglo VI, tras la crisis del Bajo Imperio Romano y el declive de Gades, se convirtió en el centro administrativo y espiritual de la comarca. En las primeras excavaciones del Tel de Doña Blanca, a los pies de la Sierra de San Cristóbal, entre el puerto de Santa María y Jerez, se hallaron los restos de una importante ciudad fenicia, la excavó Diego Ruiz Mata, como todos saben, y otros de origen romano, visigodo y andalusí. El material más arcaico de la época andalusí se descubrió en silos de almacenaje de los periodos emiral y califal, de los siglos VIII y siglo X, que contenían cerámica y piezas propias del ajuar doméstico, con alguna moneda también fechable en el siglo VIII. Junto a ellos también se pusieron al descubierto viviendas e incluso una callejuela. De toda esta información, cuando se publiquen las actas, en mi capítulo, en mi artículo, tendrán cumplida referencia bibliográfica, por supuesto. Junto a ellos también se pusieron, junto a todos estos restos, vivienda, callejuela, ya he dicho, el nombre de esta extensa zona donde se localiza este importante yacimiento. Como sabemos, la gente de Jerez es sidueña. De ahí que la posibilidad de relacionar estos indicios con la sido-fenicia, la romana y visigoda Asidón o Asidona y la Shiduna andalusí sea muy sugestiva, demasiado sugestiva como para desecharla. Esta es una imagen de la vista de la Sierra de San Cristóbal de todo lo que es la comarca de Sidueña, el valle de Sidueña, con el río Guadalete al fondo. A partir de las incursiones normandas del año 844-45, Shiduna, la ciudad, comienza un declive paralelo al ascenso de otros núcleos urbanos, que son Calsana, Calsena y Sharish, que es Jerez. Estas dos fueron sucesivas capitales, según los cronistas, que al tiempo se transformaron en centros intelectuales de cierta importancia, coincidiendo con el periodo de bonanza económica que la Cora experimentaba por entonces. Los vestigios de Calsana se localizan al norte del castillo de Gigonza, concretamente en el antiguo cortijo Casina, entre Jerez y Arcos, próximo a la Junta de los Ríos, donde el Guadalete recibe las aguas del Majaceite, el Buta, ¿no?, que se llama las fuentes árabes. Según Al-Himyari, efectivamente, Calsana era una ciudad de llanura al norte del río Guadilac, cercana a la confluencia de este y su afluente el Buta, con una ciudadela en su lado oeste y una hermosa mezquita mayor de 6 naves edificada por Abderrahmán III. Calsana llegó a ser residencia de los generales de las tropas guarnecidas en la región y sede del gobierno de la Cora en algún momento de los siglos IX al X. Probablemente tras el ataque normando, al que me refería, del año 844, sobre la ciudad de Shiduna. En tiempos del emir Abdullah, Calsana aparece en los textos junto a Jerez, junto a Sharish, como centro de operaciones del ejército de Córdoba contra los insurrectos de la Cora de Sidonia, que se rebelaban contra el poder califal,
como siempre, pues por culpa de los impuestos y otra serie de razones, ¿no? No queda claro, tras el cotejo de las fuentes, si la capital de la Cora durante aquellos años recaía en Calsana o en Xarish, pero sí hay que destacar que fue en ese momento cuando se fortificó la alcazaba de Calsena, lo que da señal del valor estratégico y político que el emir Abdallah daba a aquel enclave. El máximo esplendor de Calsena debió de llegarle a mediados del siglo X, pues gracias a una inscripción fundacional hallada en el entorno de Arcos de la Frontera, sabemos que en el año 952 se agrandó su mezquita y alminar, coincidiendo con la visita al lugar del califa Abderramán al-Thalith, Abderramán III. Durante la segunda mitad del X, Calsana fue perdiendo preponderancia en beneficio de Xarish, ciudad que, como ya hemos señalado, como ya he venido diciendo, había protagonizado junto a Calsana diversos episodios bélicos durante la revuelta hafsunilla de Ibn Hafsun en la Cora, pleno siglo IX, principios del X, y que aunque tal vez hubo ostentado la capital de la Cora años antes, sería ahora cuando definitivamente se hizo con el control de la misma hasta al menos los inicios del siglo XI, rivalizando con Arcos, posible heredera de la hegemonía perdida por su vecina Calsana, como veremos en la época de los taifas. Es Al-Himyari también quien precisamente nos habla de la destrucción de Calsena, probablemente durante la fitna previa a los taifas, que es además precisamente hasta donde abarca el registro arqueológico para el yacimiento de la Junta de los Ríos de Calsena. La decadencia de Shiduna y de la ciudad de Calsana, si hacemos caso a las crónicas árabes, parece concretarse a finales de ese siglo X. A partir de este momento, los datos sobre estas poblaciones se van diluyendo, sobre todo las de la primera, sobre todo las de Shiduna, en beneficio de nuestra ciudad, de Jerez. Las razones más aceptables pues, se pueden hallar en las sucesivas oleadas normandas, el posible enfrentamiento entre la cúpula eclesial asidonense y la nueva jerarquía musulmana afincada en la región. Muchos datos que todavía están por ir, digamos, uniendo para conformar un puzzle mucho más claro, ¿no? Todo esto probablemente fue agravado por la fitna previa a la irrupción de los reinos de Taifa, y esto provocó el progresivo despoblamiento de Shiduna y el flujo de ciudadanos desde esta y otros puntos del entorno, como pudo ser bien Asta, ¿no?, la ciudad de Asta, o Calsena, hacia Jerez, que era una alquería, según Aludri, situada en el centro de una fértil comarca agrícola próxima al mar. Es significativo, en este punto, que las fuentes, las crónicas árabes de entre los siglos X y XIII, denominen Xarish Shiduna, con ese apellido, a esta emergente urbe, hecho que revelaría, no tal vez y probablemente que Jerez pertenecía a la Cora de Shiduna, como se ha venido creyendo, sino que Jerez y Shiduna se identificaron en una sola ciudad. Es decir, la población de Shiduna, en la cercana Sierra de San Cristóbal, se fue huyendo del mar, de las conquistas normandas, de los ataques normandos, hacia la campiña, hacia un sitio más seguro, alejado del mar, que estaba mucho más cercano que ahora. Y así, Jerez podemos considerar que fue una consecuencia, una continuación de Shiduna, Xarish Shiduna, que también heredaba del anterior Shiduna el amplio territorio y zona de influencia. La ciudad andalusí de Jerez se erigía sobre 3 pequeños cerros aún hoy existentes: San Mateo, el Carmen, el Alcázar, que delimitan en forma de semicírculo, como todos sabemos los que vivimos aquí en Jerez y conocemos un poco la historia y la conformación de la ciudad, un valle por el que corrió el arroyo de Curtidores, que nacía pues justo allí, en la zona del arroyo, donde hoy está la calle Curtidores probablemente. Es en esta zona de la ciudad de Jerez donde se han hallado los restos de varios núcleos de población que formaron parte de un amplio hábitat que se data entre el Neolítico y el Bronce, que sirvió de base para asentamientos históricos posteriores. El origen del poblamiento de la ciudad creo que debe buscarse en ese entorno del actual casco antiguo jerezano, que además, de hecho, se corresponde con la zona de mayor poblamiento de la ciudad durante la Baja Edad Media, algo que también refleja el libro de repartimiento. Vemos aquí este modelo digital de elevación, también se lo debo a José María Gutiérrez López, donde vemos los cerros a los que me refería y en rojo los puntos donde se han encontrado esos yacimientos o ese hábitat neolítico y bronce. Creo que se ve bien. Si no, se lo facilito en el puntero. Este sería el arroyo y todo esto que ven aquí serían los puntos donde se hallaron esos restos antiguos, ¿no? En estas vistas, además, que las voy a poner a continuación, de Jorif Oefnagel, la primera, y Anton van de Vingaerde, que son ilustradores de la obra Civitates Orbis Terrarum, que se editó entre los años 1572 y 1617 por Georg Braun y Franz Ochenberg,
se aprecian perfectamente esas elevaciones a las que nos referimos. En la del primero, la de arriba, la del Alcázar a la derecha, a la izquierda la torre de la iglesia mayor, antes mezquita, mezquita Aljama, dominando el arroyo de Curtidores, y hacia el frente y hacia la izquierda los cerros del Carmen y San Mateo. En la del segundo, la de Anton van de Wingaerde, lo mismo, pero hacia el lado contrario. Una está tomada desde la zona sur, digamos, y la otra es de la zona norte. Ese filtrado de las obras de Hoefnagel y Anton van de Wingaerde se las debo al arquitecto Fernando Díaz, que me la facilitó uno de sus estudios que ha hecho sobre la arquitectura en Jerez a partir de ilustraciones antiguas, y él pues ha destacado sobre todo las murallas y los edificios antiguos de la ciudad para darle mucha más vistosidad. Creo que son unas imágenes muy bonitas, impresionantes, y además que dan una idea de lo que pudo ser también la vista de la ciudad andalusí de Jerez. Cambian iglesias y campanarios por mezquitas y alminares, ¿no? Pero más o menos tuvo que ser esa la imagen de esa ciudad impresionante, como decía el profesor González Jiménez, ¿no? Y importante que fue Jerez en época andalusí. Hasta hace bien poco, los hallazgos arqueológicos situaban el origen de Jerez en el siglo XII. Es cierto que el máximo esplendor político y cultural de la ciudad llega en los años de dominación de la dinastía almohade, pero las últimas excavaciones en puntos claves del centro histórico jerezano corroboran todas las alusiones que en las fuentes hay sobre el Jerez de los siglos IX al XI, a la época de Taifa. A partir de esta fuente podemos afirmar que Jerez, en principio probablemente una alquería con su propio hisn o recinto defensivo, probablemente donde hoy esté el Alcázar, habría sido levantada de sus escombros en algún momento de la citada revuelta hafsunilla del siglo IX. Precisamente aparece mencionada por Al-Udri, un almeriense andalusí, en este contexto, es decir, durante las insurrecciones que varios personajes de la región, de la Cora de Sidonia, protagonizaron contra el emir Abdallah a finales del siglo IX. Entonces, los hijos de un tal Umar ben Ayub, de probable origen bereber, llamados Kurt, Manan y Abdeljair, hicieron frente a los rebeldes desde esa alquería de Jerez, según Al-Udri, Qarya Sharish, y lograron de Abdallah autorización o tajil para ejercer el control de la zona en su nombre. Es decir, Jerez, digamos que estaba ejerciendo el control de parte de Córdoba, de la zona de la Cora de Sidonia, de todo lo que fueron las insurrecciones, ¿no?, protagonizadas por distintos personajes. Desde ese momento, la evolución del enclave parece clara, pues en la segunda mitad del siglo X, sino antes, Jerez ya se había transformado en capital de la Cora, en la ciudad más importante de la Cora de Sidonia, rivalizando con Calsana. Hay un texto, entre otros, ¿no?, pero uno especialmente que confirma estos extremos, que es el Tarikh Ulama al-Andalus, la historia de los sabios del Andalus, del cordobés Ibn al-Farabi, del siglo XI, en la que esboza el retrato de 7 sabios destacados que vivieron y ejercieron sus oficios. Eran sabios, ejercían su distinta labor de cadíes, muftíes, etcétera, entre los siglos, aquí en Jerez, entre los siglos IX al XI. La lectura de estas biografías nos hace deducir la capitalidad de la Cora en Jerez a mediados del siglo X, como vengo defendiendo. Ciudad en la que la vida religiosa y cultural tenía ya una notable importancia. Esta obra nombra al muftí maestro Abu Razin, de origen bereber, que nació a finales del siglo IX y falleció, según Ibn al-Farabi, Bihadirat Sharish, es decir, en la capital, Jerez, el año 947-48. Bajo el califato de Abderrahman al-Thalis. Y a los jatibes Suleimán ben Muhammad ben Suleimán al-Shiduni, nacido a principios del siglo X y muerto el jueves 11 de mayo del año 982, que se ocupó de dirigir la oración del viernes en Jerez, es decir, en la mezquita Aljama de Jerez, siglo X, y los miembros de la familia de los Banul Maksum, que son Yazid ben Asbat al-Maksumi, que tal vez sucedió en la predicación de la oración en la mezquita del viernes, porque la fuente habla de que él también fue jatib, y su hijo, Asbat ben Yazid ben Asbat al-Maksumi, que murió en el año 1001-1002 y que también dirigió la oración en la mezquita Aljama de Jerez. La emergente Sharish contaba por entonces con su propia alcazaba, muralla, mezquita Aljama y todos los elementos propios de una próspera ciudad musulmana. Hablamos ya del siglo X. El siglo XI, Jerez durante las taifas. No hay todavía demasiados datos sobre Jerez en la época de las taifas, pero sí algunos que pueden ser realmente importantes. En el año 1011-1012, cuando las fuentes árabes no dan el día y el mes, es muy difícil precisar la fecha cristiana,
y tenemos que andar siempre entre 2 años. Durante la fitna previa a la creación de los reinos de taifas, Abu Abdallah Muhammad ben Jizrun ben Abdun al-Jizri, que fue el primer emir de los Banu Jizrun, se declaró en rebeldía en Calsena, en la ciudad a la que nos hemos referido antes, ¿no? La devastación de la ciudad de Calsena, en el transcurso de las hostilidades, provocó la huida de sus habitantes hacia otros puntos del entorno, como Madinat ibn as-Salim, que es Medina Sidonia, no Madina Shiduna. Ciudad, Madinat ibn as-Salim, Medina Sidonia, a la que se trasladó el linaje de los Banu Salim ya mencionado, o la fortaleza de Arkush, de la que Muhammad ben Jizrun se apoderó para establecer en ella su soberanía. Estos Banu Jizrun pertenecían a la cabila de los Banu Irniyan, que eran bereberes, sanata, que fueron traídos al Andalus en tiempos del califa al-Hakam al-Thani, al-Hakam II, y también posteriormente durante el gobierno de Almanzor. En estos años de revueltas, alzamientos contra los califas cordobeses, durante el gobierno en Arcos, ¿no?, del citado Muhammad ben Jizrun, la pugna entre Al-Qasim ben Hammud y su sobrino Yahya ben Ali ben Hammud por alcanzar definitivamente el poder del califato de Córdoba, culminó con la huida del primero a Sevilla el 9 de septiembre de 1023, según las crónicas. Los sevillanos no acogieron al califa destituido. ¿Qué hizo este califa destituido? Se refugió en Jerez, ciudad fiel a Córdoba, donde fue asediado por el ejército bereber de Yahya hasta hacerlo prisionero. A pesar de todo, Ibn Said, un historiador, revela que el hijo del primero, de Muhammad ben al-Qasim ben Hammud, se alzó en armas en la propia Jerez, la propia ciudad de Jerez, para reclamar el califato a su primo Yahya. Años más tarde, en el año 1047-1048, Muhammad ben al-Qasim fue proclamado califa en Algeciras por una coalición de bereberes sanata integrada por Abdun ben Muhammad ben Jizrun, que era el soberano de la taifa de Arcos, al que me he referido, tras suceder a su difunto padre, Muhammad, en el año 1029, y los reyezuelos de Carmona, que eran Ishaq ben Muhammad al-Birsali de Morón, Muhammad ben Nuh al-Dammari, y de Granada, Badis ben Habus, alianza que solo sirvió para atacar sin éxito al rey Abbadí de Sevilla, al-Mutadid. Todas las tensiones entre esta taifa y el resto acabaron en el año 445, tras la visita que, con cortejo magnífico, como suele pasar, le hicieron al Mutadid varios régulos, entre ellos Abu Nur ben Abi Qurra, señor de los Banu Ifrán de Ronda, Muhammad al-Damari de Morón y Abdun ben Jizrun de los Banu Irniyan de Arcos, hecho que acabó en venganza, pues el sevillano los encarceló y ejecutó traicioneramente. A pesar de todo, la caída de la taifa de Arcos y Jerez, según la fuente también, tuvo lugar bajo el reinado del último emir de esta dinastía, Muhammad ben Abdun ben Jizrun, conocido como Al-Qaim ben Imad ad-Dawla, que era considerado por las fuentes, como adelantaba, señor no solo de Arcos, sino también de Jerez. Jerez parecía que ya estaba gobernada por estos Banu Irniyan y habían dejado de ser fieles a Córdoba. Ya en el año 1066, hostigado por Al-Mutadid, desde una fortaleza construida a tal efecto y cercana probablemente a Jerez o Arcos, no sabemos, Muhammad ben Abdun, el rey de Arcos y Jerez, pidió ayuda al emir de Granada, Badis, ofreciéndole a cambio Arcos y los territorios de Sidonia junto a la venta de todas las reservas de trigo. Badis le envió un poderoso ejército, pero, según Ibn Izari, Al-Mutadid cayó sobre ellos y los exterminó, matando al emir de los Banu Irniyan. Al general del ejército zirí de Granada también lo pasó a cuchillo, y sería entre ese año 1066 y 1068 cuando los abbadíes de Sevilla se anexionaron definitivamente el territorio controlado por los Banu Jizrun y acabaría el reino taifa de Arcos y Jerez. Con todo, y sin lugar a dudas, hay que destacar que Jerez fue el núcleo de mayor relevancia de la Cora de Sidonia desde la segunda mitad del siglo X, y con permiso de Arcos, donde todavía no hay demasiados estudios arqueológicos, por no decir ninguno, hasta mediados del siglo XI. La buena muestra de todo lo que vengo diciendo pues son los numerosos e importantes restos cerámicos que se custodian en nuestro museo arqueológico. Hay que agradecerle a los arqueólogos municipales, a Rosalía, encabezados por Rosalía González, directora del museo, pues la labor que están haciendo de recuperación de todo este legado que le ha dado la vuelta con su confrontación con las fuentes árabes a todo lo que es la historia de la ciudad andalusí de Jerez. Las fotos de Paco Barrionuevo, también del Museo Arqueológico, a quien le agradezco también la deferencia.
Los hornos de fabricación cerámica que se excavaron en la Plaza Arenal, cuando se encontró el fantástico cementerio, ratifican todo esto que venimos diciendo y que las fuentes árabes van diciendo. Es decir, la importancia de Jerez en el periodo califal y el periodo también taifa almorávide. Hay que destacar también, como ya saben, ¿no?, las intervenciones que se hicieron en la Plaza Belén, donde sí salieron una vajilla preciosa de época califal, piezas cerámicas, ¿no?, muy completas, que pertenecen a vajillas de lujo, y esa tipología, como la que vemos ahí del ciervo, sea taifor, con el ciervo que lleva como una rama en la boca, pues remiten o recuerdan a la vajilla de lujo de Medina Zahara. Hay que recordar que aquí los gobernadores de la ciudad recibirían dádivas del califa, o también habría que plantearse si era una producción propia de la ciudad de Jerez, lo que no sería descabellado. Vamos a ir, digamos, terminando ya la intervención. Vamos a los años de esplendor, que fueron los siglos XII y XIII en Jerez, la época almohade, sin desestimar, por supuesto, toda la época anterior a la que nos hemos venido refiriendo. A inicio del siglo XII llega a Jerez Abul Qasim Isa ben Ibrahim ben Abderrabbi ben Jawar al-Qaisí, de origen árabe, de Talavera, conocido para los amigos por Ibn Jawar, su nombre es demasiado largo. Y esta llegada de Jerez y su familia, desde Talavera a Jerez, supone el comienzo intelectualmente, a la par que económicamente, de la etapa más importante para la ciudad. Ibn Jawar, que había estado en el año 1106-1107 en Bagdad, aprendiendo las maqamat, que era una importante obra en prosa, o prosa rimada árabe, del propio autor de esas maqamat, al-Hariri, Ibn Jawar introdujo, y no solo hizo eso, no solo introdujo junto a otros ulemas el estudio de la obra de las maqamat en Al-Ándalus, sino que inició en Jerez, en nuestra propia ciudad de Jerez, una importante cadena de transmisión, un isnad, que se llama en árabe, entre maestros y discípulos, que terminó con la conquista de la ciudad, ese isnad, por las tropas castellanas a mediados del siglo XIII. Es, como os vengo diciendo, es el momento más importante, de más alto esplendor, es la edad dorada de la ciudad andalusí de Jerez, que no había tenido parangón hasta entonces, aunque también había tenido su importancia previa. Entre los años 1143 y 1145, ya dentro, digamos, de la faceta política, Jerez destacó por su oposición al poder almorávide y se convirtió en un pequeño reino influyente gobernado por Abul Gamer ibn Asun, de los Banu Ganilla, en el periodo que conocemos como segundas taifas o taifas de transición entre almorávides y almohades. Con los almohades, como ya sabemos, Jerez obtuvo un importante peso político en la región, hecho que debamos probablemente a la inmediata sumisión, según las crónicas árabes, al califa Abd el-Mumin y a que el propio califa declarara libre de confiscaciones a la ciudad. Todo esto llevó a que Jerez alcanzara entre mediados del XII y la primera mitad del siglo XIII una enorme importancia mercantil y estratégica. Esta parte muy importante de las riquezas de Jerez se debía a la fecunda agricultura. Las fuentes árabes coinciden en este punto y sabemos por ello que la economía de la ciudad se fundamentaba en el cultivo y beneficio del cereal junto al del olivo, la viña, en menor proporción, por supuesto que ahora, o la higuera. De hecho, las cantigas de Alfonso X dibujan, aunque son ciudades tipo las que se dibujan, pero en el entorno de la ciudad de Jerez, que aparece en las miniaturas de las cantigas de Alfonso X, el olivo como el árbol, digamos, preponderante en el entorno de la campiña jerezana, ¿no? Este extenso y rico alfoz jerezano, que para la Edad Media se ha estudiado por el profesor Emilio Martín, que creo que nos ilustrará también en próximas sesiones sobre ello, contaba con muchísimas alquerías. Algunas de ellas las conocemos gracias a la biografía de los personajes que nacieron o vivieron en las mismas y que nos facilitan las fuentes árabes. Así, por ejemplo, Qalat Jaulan, que fue el hogar de un poeta, Abu Imran Musa ben Salim al-Ka'ali al-Jaulani; Baunina, que estaba junto a otra alquería, Kirnana, que fue donde enseñó algún tiempo el sevillano Ibn Sajid al-Nas; Duja, que es el cortijo actual de Ducha, el entorno, era la cuna de Abu Musa Isa ben Abdullah al-Lami al-Duji, que fue muy importante para las letras jerezanas; Faisana, otra población donde supuestamente murió Najaba ben Yahya al-Ruaini al-Isbili, que fue un maestro sevillano que estuvo aquí aprendiendo de los sabios jerezanos; Birkat Cámara, que es otro lugar también de la Cora de Sidonia o del distrito de Jerez, porque ya en la época almohade la Cora de Sidonia como tal no existía, también es una de las uno de los posibles lugares donde falleció este al-Ruaini. Kirnana, a la que ya me he referido;
Punas, con B aljamiada, dicen las fuentes árabes, es decir, con una P, que es probablemente el cortijo de Prunes actual. Hay alguna, digamos, polémica. Hay quien dice que Punas es Bornos. Yo creo que no, que está más cercano a Jerez que Borno y que tiene que ser o coincidir con el cortijo de Prune, que fue el origen además de este Alpunasí, que fue un importante escritor jerezano de época almohade. Rota, donde se crió Ibrahim Ben Jamie, Gelibert, Saldabar, que en el mapa que vimos antes marcaba el límite con la Cora de Morón, al norte de la de Sidonia, que fue donde ejerció como cadí Ali Ben Muhammad Ben Ali al-Ruaini y Ben al-Fajjar, para todos, y Sharana, de la que proceden los Banul Murji, que bien podría ser la Sharana, que está al norte de Jerez, cerca de Lebrija, o el barrio Jarana de Puerto Real. De ahí procede una importante familia, Banul Murji, que tuve ocasión de estudiar hace tiempo, que tuvo también bastante preponderancia en la época de las revoluciones, de las revueltas, perdón, en la época taifa. Tenemos también, gracias a las fuentes árabes, testimonio del nombre de un par de alamedas jerezanas junto al Guadalete. El Guadalete lo describe Ibn Said como un río placentero con jardines y bellos paisajes que diríase compendio del río de Sevilla, según la traducción de Fernando Velázquez Basanta. Una es el Marjal o pradera del Brocado, el Marge al-Sundusilla, y la otra Allana o Aljana, que tal vez sean los conocidos hoy como Llanos de la Ina, a la que los poetas jerezanos Ibn Lubbal e Ibn Guillaz dedicaron sendas casidas, dos hermosas poesías. De este indudable avance comercial, urbano de Jerez durante estos siglos XII y XIII llegó, por supuesto, el desarrollo cultural, al que ya me refería anteriormente. Los discípulos de este talaverano, al que hice alusión anteriormente, Ibn Jahwar, fueron aristócratas notables que, junto a su ocupación erudita, ostentaban cargos religiosos y jurídicos de responsabilidad en la ciudad. Estos, al igual que otros sabios ulemas de su tiempo, acudían a aprender, acudían a perfeccionar su formación e incluso a enseñar, desde aquí de Jerez, a los lugares de referencia de la época, que eran, como ya sabemos, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, sin olvidar también las peregrinaciones en busca de conocimiento a Oriente. Es el caso de Ibn Lubbal, importantísimo poeta andalusí de Jerez, Ibn Malik, otro sabio jerezano importante, Ibn Zarkún, afincado en Sevilla, pero de origen jerezano, o Ibn Azhar, que fueron pronto prestigiosos maestros de la propia Jerez tras su periodo de formación. Jerez, que fue además centro de obligada visita para muchos sabios de Al-Ándalus y en menor medida del resto del Islam desde principios del siglo XII. Hay otros y muchos personajes destacados, ¿no?, y discípulos de los anteriores, como por ejemplo Ibn Shakil, Ibn Guillaz o Ibn Abdelmumin al-Sharisi, importantísimos poetas y hombres de letras jerezanos. Además, el poder promovió y se impregnó de ese ambiente ilustrado, pues, por ejemplo, el señor de Jerez, durante los últimos años del dominio almohade en Al-Ándalus, fue Abu Umar ibn Abi Khalid, que no es otro que Aben Abid, el Aben Abid de las fuentes cristianas, que relatan la conquista de la ciudad. Este Aben Abid, Abu Umar ibn Abi Khalid, mereció del famoso poeta de origen judío sevillano Ibn Sahel, que murió en 1245-1246, y que sería pariente también del prolífico bati secretario sevillano Abu Umar Yazid ben Abdallah ibn Abi Khalid, un panegírico. El señor de Jerez mereció una casida de Ibn Sahel. Dato importante. Después me referiré a Ben Abid cuando hable de la conquista de Jerez. Por tanto, antes de ser tomada por los cristianos, Jerez era una importante medina que ya tenía una tradición desde el siglo VIII casi, ¿no?, rodeada de fuerte muralla, dotada de alcázar, adarves, alcaicería y de todos los elementos de una gran urbe andalusí con sus arrabales y sus mezquitas, entre ellas la mezquita Aljama. Referente a la mezquita Aljama. La mezquita Aljama de Jerez debió de ocupar la manzana que se localiza en torno a la torre de la antigua iglesia de San Salvador, que existe aún hoy en día, ¿no?, en su primer cuerpo, y se extendía desde esta hacia la plaza de la Encarnación. En este mapa del siglo XIX vemos, lo rodeo con un círculo, creo que se ve bien, lo que eran los restos de esa antigua iglesia mayor y probablemente también mezquita Aljama jerezana. Hoy en día se conserva esa manzana tal cual, rodeada de un edificio de unos sillares impresionantes, muy fuertes, que en el momento de ser derribada la antigua iglesia mayor y construir la nueva, pues tuvo que ser difícil derribarlo porque es un edificio, ya digo, de enormes proporciones, con unos muros tremendos.
Llevamos un año, José María Gutiérrez López y yo y otro equipo con Gonzalo Castro y Virgilio Martínez estudiando esta mezquita Aljama, intentando dar no solo con su situación, sino también con algún elemento que nos confirme que efectivamente todavía se conserva algún resto en pie. Bueno, yo os pongo cómo aparece la palabra mezquita en el libro de repartimiento, aunque no se menciona la mezquita Aljama, ni la iglesia mayor. Por las características de esos restos a los que me refiero, que permanecen en pie, la mezquita Aljama de época almohade tal vez fue también la misma del periodo califal, situada en la zona más antigua de la ciudad, como ya me referí antes, y lugar donde los miembros de esa familia, los Banul Makhzum, que me referí, predicaban la oración del viernes durante la época califal, siglo X. La parte que se conserva del antiguo edificio se localiza junto a la torre mudéjar exenta del siglo XV, que es uno de los testigos de la citada iglesia mayor medieval, y se extiende por la manzana que, orientada hacia el sureste, ahora lo veremos, la misma que tenían los muros de la quibla de las mezquitas andalusíes, baja hacia el arroyo por el reducto bajo de la catedral y la cuesta de la Encarnación. De ese posible edificio andalusí, ahora vamos a ver algunas fotografías, se ven dos arcos. Uno de ellos es túmido, es decir, de herradura, aunque acaba como los arcos ojivales. Ahora lo veremos. Imponente, el arco es imponente, de difícil datación. Puede ser almohade, pero también podría ser mudéjar, ¿no? Está claro, ¿no? Y hay otro arco también que tiene toda la apariencia de ser un arco de herradura. El primero se encuentra en la fachada este, que está anexa a la torre, que baja hacia el arroyo, y el segundo se aprecia en una de las paredes de la cara oeste, en la cuesta de la Encarnación. Ambos arcos parecen remitir a antiguos accesos al patio de abluciones o de los Naranjos, que se levantaba en la zona norte de la actual Plaza de la Encarnación y que menciona Fray Esteban Rayón en su historia, diciendo que era muy similar, pero más grande, al patio de los Naranjos del Alcázar de Jerez. Se eleva en parte sobre el barranco que sube hacia la Plaza de la Encarnación y en parte sobre unos arcos situados al fondo del edificio, que ahora veremos, que parecen remitir al aljibe. Las similitudes con otros aljibes almohades es la verdad que impresionante. Aquí vemos el arco, esta foto es de Gema Jurado, que excavó la zona hace unos años, y ahí se dibuja, creo que se ve en la foto, se ve, ¿no? Creo que sí, ¿no? Se ve el arco ese probable de herradura, que no sabemos todavía si es de herradura, ahí todavía hay que hacer muchísimo trabajo, está pendiente todo esto de una intervención arqueológica. Este es el otro arco, aquí en esta otra foto se ve incluso mejor. Con la sombra que le da el sol de agosto, se ve muchísimo mejor cómo el arco, este túmido, que empieza aquí y va bajando hacia aquí, cerrándose aquí abajo, se intuye muy bien con esa sombra. En otras horas no se ve igual de bien. Por dentro sí es mucho más visible. Por dentro este es el arco, como va cayendo hacia el fondo, tiene una luz de 4 metros y una altura de unos 7, parecido al arco del Perdón de la Mezquita de Sevilla o la de Córdoba. Este es el arco desde una perspectiva desde abajo. Ahí vemos cómo lo que es el arco, la rosca se va cerrando, como arco túmido que es, o de herradura. Y esta sería la parte superior vista desde el interior. En la zona, digamos, que hemos llamado del aljibe, entre comillas, todo esto son hipótesis, por supuesto, aparece este pilar con ese capitel que remite directamente a otras mezquitas emirales y califales como la de Almonaster la Real, por ejemplo, o la propia de Alcanátir, del puerto de Santa María. Fue una mezquita califal que se reaprovechó como mezquita almohade, situándose por encima de ella, y luego la iglesia mayor. Eso está por ver todavía, es muy pronto para concluir. Los restos del posible aljibe son estos, son varios arcos ahí debajo, en una zona del edificio que está casi enterrada, muy húmeda, oscura, sin luz, y sobre estos arcos aparece una doble arcada de origen mudéjar probablemente, que probablemente también perteneció al claustro de la iglesia mayor, que fue antes el patio de abluciones. La doble arcada se conserva en parte, son visibles pilastras inferiores y los arcos superiores. Aquí vemos tras la pared, que nos la encontramos picada, afortunadamente, este resto con la base del pilar de esa arcada, probablemente mudéjar. Esta es la base desde una visión más cercana, un close-up, que llaman los ingleses. Este es el pilar que al principio, en las primeras visitas que hicimos, José María y yo, no se apreciaba nada, pero en la última visita, en junio, se había secado toda esa hierba
Y ahí donde aparece el círculo rojo, pues nos aparecieron, sin creerlo nosotros, se había secado la hierba, pues estos dos detalles, casi capiteles, de esa arcada mudéjar. Los arcos superiores están imbuidos ahí también el caserío, en esa manzana, y las escayolas, que afortunadamente también estaban rotas, pues nos dejaron ver estos arcos superiores. Probablemente una entrada, un acceso hacia el claustro de la iglesia mayor. Ese solar conservado, probable de la mezquita Iglesia Mayor de San Salvador, se cierra por la casa del abad, donde vivió, al que todos conocemos aquí, Repeto, que parece albergar las galerías noroeste y oeste de ese mencionado patio. Es significativo que durante una intervención, la que hizo Gema Jurado, la arqueóloga, en el exterior de la puerta de la epístola de la catedral actual, se localizaron muros y cimentaciones que hacían evidente que un edificio de gran tamaño e importancia se proyectaba desde la fachada de la casa de Repeto, del abad, hacia la Plaza de la Encarnación. Seguramente la antigua mezquita Aljama, posterior Iglesia Mayor. Esta hipótesis de dibujo de la planta posible es ahora mismo una cosa extraoficial porque las medidas y demás no son, pero ahí vemos cómo el edificio que se conserva actualmente pudo ser no solamente parte del patio de abluciones, patio de los Naranjos, claustro de la Iglesia Mayor, sino el acceso que desde el arroyo permitía la entrada a la mezquita, a los fieles. La Iglesia Mayor se construye aprovechando el haram, que es la sala de oración, este sería el patio, el acceso con los arcos que he señalado, el de la torre, el otro. Esto es un pequeño patio que parece que es una entrada, lo que pasa es que está con este edificio aquí anexado y no deja ver en perspectiva si hay algún resto más de posible entrada a la iglesia o mezquita. La Iglesia Mayor se construye aprovechando el haram. No sabemos si en el siglo XIV, cuando hay constancia documental de que hay una obra en la Iglesia Mayor, se derriba el haram y se construye una nueva. Pero lo que sí dice Bartolomé Gutiérrez en el siglo XVIII es que el ábside, orientado al este, toda esta manzana está al sureste, como una mezquita que fue. Pero Bartolomé Gutiérrez dice que el ábside, que estaría aquí, de la antigua Iglesia Mayor, estaba sobre lo que hoy es la capilla bautismal de la Iglesia Nueva, que era esta, que es esta, la catedral actual. Y efectivamente aquí está la capilla bautismal. Y aquí se encontraron restos de enterramientos de los nobles de aquella época, ¿no?, del siglo XIII-XIV, que se enterraron allí. Eso que rodea con un círculo sería lo que hoy conservamos, que es el edificio de la casa del abad, el solar abandonado que tiene a su espalda, que son los posibles accesos al patio de la Iglesia Mayor, y la propia Plaza de la Encarnación, que está enmarcada por esos dos edificios, este extraño saliente que siempre ha estado ahí y que nunca se ha sabido por qué ese edificio era así, que es este brazo de aquí, donde además aquí hay una puerta cegada, probablemente de acceso al haram o a la Iglesia Mayor o a otra dependencia del patio de abluciones. Todo ese edificio sí sabemos que se utilizó como almacenes, como bodega de la Iglesia Mayor durante toda la historia del edificio, desde la época medieval hasta la moderna. Esto es una de las habitaciones de la casa del abad, donde parece que confluyen los laterales de ese patio al que me refiero. Todo esto son hipótesis y pendientes de estudio, pero de nuevo, en Anton van de Wingaerde vemos cómo el edificio que se conserva hoy día parece aún estar en pie en el siglo XVI. A la izquierda de la imagen, el ábside de la Iglesia Mayor y justo al lado otra capilla absidial que podía ser una de las capillas grandes que tuvo el patio de los Naranjos, también llamado patio de los Álamos. En la vista de Hofnagel pues no se ve nada más que lo que fue la torre de la iglesia de San Salvador. Y ya a modo de conclusión, hablaré un poco de lo que fue la conquista de Jerez, aunque ya el profesor González Jiménez ya nos ha ilustrado sobre ella, así que no diré demasiadas novedades, simplemente que la etapa de gloria intelectual y prosperidad económica de la Jerez andalusí se perdió, como dije al principio, con la definitiva conquista de la ciudad por las tropas castellanas. ¿Qué cuentan las crónicas? Cuentan que en Sharish-i-Duna, Jerez-Sidonia, tanto las crónicas árabes como las castellanas, entró en la órbita de Castilla bajo el reinado de Fernando III el Santo. Si bien no fue tomada para la cristiandad en aquella fecha, sabemos que desde la década de 1240, la ciudad vivía bajo una especie de protectorado dependiente del monarca castellano,
pues conservaba autonomía, cierta autonomía, a cambio del pago de tributos a los que ya nos han hecho alusión. Ibn Idari, cronista meriní, narra que en el año 643, 1246, en plena crisis del califato almohade, el primer rey nazarí de Granada, Abu Abdallah Muhammad ben Yusuf ben Nasr ibn al-Ahmar, o sea, Muhammad I de Granada, firmó con el rey de Castilla una tregua por 20 años, el conocido Pacto de Jaén, entregando a cambio la ciudad de Jaén y los castillos y fortalezas que la rodeaban. Según el propio Ibn Idari, Sevilla y Jerez no habían entrado en ese acuerdo de paz, pues sus señores, los señores de Sevilla y Jerez, el de Jerez, Aben Abid y Ben Abi Khalid, tenían ya pactadas otras condiciones que incluían una suma fijada al año. El interesante testimonio de esta situación ya lo ha mencionado el profesor González Jiménez, las crónicas anónimas de Sahagún, cuando narran cómo en 1245 el abad del monasterio de Sahagún, don García de Cea, visita a Fernando III en Sevilla, coincidiendo allí con los moros de Jerez y de otros castillos que habían traído al rey muchos dones por el tributo acostumbrado. El compromiso se mantendría con Alfonso X hasta que en 1261, no voy a entrar en la época de 1253, 1255, que ya ha sido referida por el profesor González Jiménez, concretamente el 9 de octubre de 1261, no 1264, 1261, según Ibn Abi Sa'ar, una crónica también meriní. Las tropas atacaron y tomaron el Alcázar de Jerez, incumpliendo las capitulaciones acordadas por su padre con los musulmanes y privando a Jerez de la escasa soberanía que le quedaba. La crónica del rey sabio detalla cómo los habitantes de Jerez enviáronle decir que tuviese por bien de los dejar en sus casas con todas sus heredades, que le entregarían la villa y le darían de cada año el tributo que daban a su señor. El rey, viendo que la conquista de esta villa podría durar luengo tiempo, y además que era la villa tan grande que no podría haber cristianos que ella la poblasen luego, que la ciudad de Sevilla no eran aún bien poblada, tóvolo por bien y otorgóyela. Después de que los moros de la villa vieron este otorgamiento, es decir, los dejó en sus casas el rey, le dijeron al señor de la villa, que estaba en el Alcázar, a Ben Abid, que se aviniese, por favor, con el rey don Alfonso o que se pusiese en salvo y que le dejase el Alcázar. Y por esta razón, aquel Aben Abid moro, que es este Ibn Abi Khalid, al que me referí antes, hubo averencia con el rey don Alfonso que le dejase salir a salvo con todo lo suyo e entrególe el Alcázar. 1261. El rey, después que hubo el Alcázar en su poder, basteciólo de viandas y de armas e entrególo a don Nuño de Lara, que lo tuviese por él, e él dejólo a un caballero que decían Garci Gómez Carrillo. El rey dejó todos los moros en la villa, en sus casas, en todas sus heredades, cumpliéndose de este modo, como dice el cronista árabe Ibn Idari, el decreto de Dios con los jerezanos, al entrar los cristianos en su alcazaba, por acuerdo con ellos, de modo que se estableciesen e instalasen en ella. 9 de octubre de 1261. El destino del gobernador de Jerez, de Aben Abid, fue Marrakech. Es una información que conocemos gracias al Musnad, o relación de los hechos memorables del sultán meriní Abul Hasan, que gobernó entre los años 1331 y 1351. En ese Musnad se recoge una anécdota protagonizada por un tal Abu Abdallah ibn Abi Khalid, apodado el Sulaitán, el sultancillo. ¿Por qué? Pues porque era una persona de buena posición cuyo abuelo había sido señor sahib de Jerez, Aben Abid. Este Aben Abid, según el Musnad, había emigrado de Jerez cuando la ocuparon los cristianos, afincándose con sus descendientes en Marrakech. Tenemos aquí a Aben Abid y el destino que tuvo tras la conquista. 3 años más tarde, en el año 662, no se concreta el día y el mes, había que ver entre el 4 de noviembre de 1263 y el 23 de octubre de 1264, el nazarí Muhammad I, Abu Abdallah Muhammad ibn al-Ahmar, rompió con Alfonso X la tregua de 20 años que había pactado con su padre Fernando III y ordenó a todas las poblaciones bajo su dominio que se encastillasen y amurallasen para hacer frente al enemigo cristiano. Se inició entonces la revuelta, una guerra, más que una revuelta, encabezada por Jerez, con la colaboración del ejército meriní, que acudió a la península por expresa petición de Ibn al-Ahmar, de Muhammad I. Cuentan Ibn Abi Sa'ar e Ibn Idari, cronistas meriníes, que el emir Abu Abdallah Muhammad ben Idris ben Abd al-Haq y su hermano Umar, de los Banu Marín, meriníes, cruzaron el estrecho
y tras hospedarse en Tarifa y establecerse en Málaga, se trasladaron a Jerez, a la que sitiaron con los voluntarios magrebíes, asaltando también su arrabal. Según Ibn Abi Sa'r, el viernes 13 de Shawwal del año 662 de la Égira, 8 de agosto de 1264, y no el 31 de mayo de 1264, como defiende Joseph Callahan, los moros arrojaron de la alcazaba a los cristianos que la habían poseído casi 3 años, efectivamente, desde el año 1261, desde el 9 de octubre de 1261, casi 3 años. ¿Qué afirma Ibn Hidari? Que esta guerra, revuelta mudéjar, conocida por todos, se prolongó 3 años, probablemente hasta la firma del Tratado de Alcalá de Abensaide, que es Alcalá Real, que según el propio Ibn Hidari tuvo lugar en el año 665, entre octubre de 1266 y el 21 de septiembre de 1267. Supuso este pacto la pérdida para el rey de Granada, según Ibn Hidari, la pérdida de unas 40 localidades amuralladas del país musulmán, la mayor parte de las cuales se encontraban al oeste de Al-Ándalus, y entre ellas, según Ibn Hidari, Jerez, Medina Sidonia, que era Madinat ibn Asalim, mencionada así por Ibn Hidari, Alcalá, Vejer y otras. Es decir, entre el 2 de octubre de 1266 y el 21 de septiembre de 1267. La fecha de este tratado de Alcalá de Abensaide no se conoce bien tampoco por las crónicas cristianas. Este dato, junto al resto de información que aportan las fuentes árabes y el encabezamiento del libro de repartimiento de Jerez, que afirma que Alfonso X, yo creo que sí, que se afirma ahí que Alfonso X ganó Jerez el 4 de octubre de 1266, que esa fecha no hace referencia al reparto, sino a la conquista de Jerez, nos hacen creer que el momento exacto de la conquista de la ciudad debió de producirse no el 9 de octubre de 1264, sino el 3 de octubre de 1266. Joseph Callahan se basa, ¿verdad?, en las crónicas que se han mencionado antes. Yo no le daría demasiada credibilidad tampoco, pero afirma que fue entre el 4 y el 9 de octubre de 1266. Yo creo que no, que fue el 3 de octubre, porque el 3 de octubre se celebra San Dionisio Areopagita, que es el patrón de Jerez, a quien el rey sabio dedicó la iglesia y collación de su nombre, y no San Dionisio de París, que es el 9 de octubre. Esa polémica ya la conocemos en Jerez. La pena es que esta foto no fuera tomada con cámara digital y viniera la fecha de conquista. A pesar de todo lo que les digo, que la conquista de Jerez fue el 3 de octubre de 1266, la crónica de Alfonso X y la cantiga 345 sitúan este episodio en 1264. La primera de ellas destaca cómo el rey sabio salió de Sevilla con su hueste y estuvo cercando Jerez durante 5 meses. Cuando la terminó de cercar, la ganó y la pobló de caballeros, expulsando a la población árabe de la propia ciudad. Pienso que la historiografía, la tradición jerezana, basándose en este pasaje, equivocado en la fecha de la crónica de Alfonso X y en una errónea adscripción de la celebración del Día de San Dionisio Areopagita, afirman que la incorporación de Jerez a la corona de Castilla tuvo lugar el 9 de octubre de 1264 y no el 3 de octubre de 1266. No es plan ahora de acabar con el Congreso, por supuesto, pero sí se podría repetir dentro de 2 años, ¿por qué no? Con todo, esto tiene que quedar ahí como posible hipótesis que ya Joseph O'Callaghan facilitó. Ahora con el refrendo de las crónicas árabes parece que es más cercana a esa fecha que no la de 1264, pero sea como fuere, lo cierto es que sea una u otra fecha, y durante casi 2 siglos la ciudad continuó siendo pieza codiciada y al mismo tiempo lugar estratégico de la frontera castellana con el reino nazarí de Granada, una ciudad codiciada, una ciudad que los árabes querían que Dios restituyera para el Islam. Sobre los benimerines y este deseo de volver a conquistar Jerez ya nos ilustrará esta tarde mi buen amigo Miguel Ángel Manzano. Muchísimas gracias.